noches a todos, ¿qué tal? Y bueno, yo vengo a contarles un poco, yo soy el coordinador del área de Game Design en Immerse Campus, y bueno, entonces supervisa la carrera de Game Design, el proyecto y varias cosas más. Les vengo a hablar un poco de cómo es la carrera y dar unas nociones de qué es lo que hace un egresado de esta carrera, cuál es el sentido. Yo tengo, bueno, muchos años en la industria, más de 20 de trabajar en la industria, por acá un poco de mi trayectoria. De hecho, una de las cosas que ahí que contaban es, yo cuando tenía que contratar profesionales para mi empresa, para QV9, justamente cuando venían con el sello de Image, era un hecho, un sello digamos, de garantía, porque al ser entrenados por gente de la industria, estaban preparados para la industria. Nosotros eso nos lo tomamos muy en serio y preparamos a la gente para trabajar en la industria. Y primero quiero explicarles cómo es un poquito la industria para que entiendan el rol que tiene la persona que egresa esta carrera y explicar un poquitito cómo se trabaja. Así que vamos a hablar de la cadena de valor industrial. ¿Qué es esto? Es muy fácil. Es cuántas manos pasan, quiénes van haciendo qué, desde que se parte de la materia prima en cualquier industria hasta que llega un producto al consumidor. O sea, no sé, por ejemplo, para tener una idea, la cadena de valor de la industria del pan es que primero está el que cosecha el trigo, eso se lo vende a un molino, el molino lo hace harina, la harina se la venden a un distribuidor que se la lleva, no sé, a una panadería que le agrega muchas cosas, hace el país y se lo vende. Todos esos actores le agregan valor en la cadena. ¿Cómo es la cadena de valor del industria del juego? ¿Cuáles son los actores y dónde es que se trabaja? Bueno, esto es más o menos un gráfico. El centro es justamente los desarrolladores, los game developers. Hay un montón de otras industrias satelitales que, digamos, son subcontratadas, porque bueno, un juego a veces lo hace una empresa y contrata a otras empresas, otros game designers, otros, perdón, game developers o personal independiente freelancer que se contrata para trabajar en algún proyecto en particular. Obviamente alguien tiene que hacer la localización, traducirlo. Otra gente que trabaja, que hace música y efectos, hace los sonidos. Después se hace toda una parte de QA, es decir, de hacer el testing. Y si después el siguiente actor verdadero de la cadena es el publisher, es el que lo va a publicar, es equivalente, ponerle lo que es en libros, el autor es el developer digamos, el que publica, el editor, es el publisher. Acá en videojuegos, el publisher se encarga de financiar, de hacer un montón de cosas, y entre ellas también si el juego físico, mandar a fabricarlo, al juego. Después va a un distribuidor y a las tiendas. Así es más o menos la industria. En los últimos años se modificó porque aparecieron la distribución digital, ya a partir de la década del 2000, un poquito antes de los 90 casi. Y entonces las consolas bueno, y muchos otros dispositivos te permiten que vos te bajes copias digitales, así que se hace una cadena paralela, está el store digital que directamente vos vas, te lo bajás y eso reemplaza al distribuidor, al retailer, se sigue trabajando con el publisher, y esto es un poquito para que entendan la cadena de cómo es la industria. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los roles. Es decir, quién trabaja dentro de este developer, qué roles trabajan, porque sepan que son muchos, y de hecho por eso en Image Campus tenemos un montón de carreras de cada uno de los roles. Hoy yo me voy a centrar más en en los roles que son de esta carrera, pero más o menos voy a dar un pantallazo de todos. Básicamente hay 5 áreas, se puede decir, pero 4 principales. Uno que tiene que ver todo con el arte, 2D, 3D, etcétera, etcétera. Programadores, diseñadores de juegos y productores. Esta carrera está especialmente centrada en lo que es diseño de juegos, o sea, en el rol del diseñador de juegos y también en el rol de producción, que ya lo ven en el nombre de la carrera, que es diseño conceptual de videojuegos y producción. Bueno, es porque son estos dos roles principales, ¿no? Hay otros roles que son los que trabajan en estas industrias satélites, los testers, los que traducen, los músicos, etcétera, más gente que trabaja en industria, que de hecho también para todas estas, también hay otras carreras. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los roles. Bueno, el artista gráfico hace todo el arte, 2D, 3D, muy bien. El programador programa, hace todo el código, la parte técnica, y vamos a de lo que yo vengo a hablarles. ¿Qué es lo que hace un game designer? Bueno, game designer hace muchas cosas, pero es un actor central que está como en el medio de muchos otros roles. Porque se puede dividir este rol en 3 roles. El primero es el concept game designer, que es el que idea, piensa, diseña el juego, arma el sistema, arma las reglas, piensa qué va a pasar si, los puntajes, todo el diseño. Y eso se vuelca en hacer documentación, por lo cual un game designer tiene que saber bien hacer toda la documentación, bajar una idea, un concepto, hacer todas las fórmulas y poder comunicar eso bien. Muchas de las cosas que van a aprender en esta carrera es cómo comunicar
correctamente las ideas y documentarlas para pasárselas a los artistas para que hagan arte, a los programadores para que puedan programar. Ese es todo el rol del concept design, o sea, que diseña las mecánicas del juego y piensa el concepto del juego como sistema. Después está el otro rol muy importante, que es el level designer, el diseñador de niveles, el que realmente crea cada experiencia, es decir, que agarra el arte hecho por los artistas con la programación que hicieron los programadores y arma niveles jugables, genera las experiencias. Es el que pone la frutilla en el postre, el último que toca el juego, porque básicamente el diseñador de juegos, que es, por ejemplo, artistas hay en muchas industrias, ¿no? De animación, etcétera. Programadores hay en la industria del software, en muchas industrias de lo que sea. Pero game designer es un rol exclusivo de la industria de los videojuegos. Es un rol único. Y bueno, justamente son los level designers, que es un rol un subrol dentro del game design, el que crean esa experiencia de juego y la balancean, se encarga de que sea divertido, que el juego no sea ni muy difícil que sea frustrante, ni muy fácil que sea aburrido. Todo eso lo hace el level design. Diseña los niveles, las escenas y todo lo demás. Y el último de los roles es el narrative designer, o sea, el guionista, el que escribe la historia, el que diseña los personajes, hasta el que escribe cada descripción de cada ítem dentro de un juego. Eso tiene más que ver con un rol literario. Como ven, esta es una carrera que necesita un montón de conocimientos. Necesitas entender la programación como para poder entender cómo se hace un juego y poder pedir que se haga determinadas cosas sabiendo las limitaciones. Entender de arte para expresar bien las ideas y para saber cómo integrarlo y para poder saber cómo pedirle a un artista qué tipo de pieza necesitas. Saber de escribir, saber de narrativa, saber de escribir bien, poder pensar diálogos, poder pensar mundos narrativos, crearlos. Todo esto es lo que van a aprender en esta carrera. Porque bueno, el designer escribe las historias, es el guionista, si hay diálogos, es el que piensa todo el trasfondo y la descripción de cada cosa dentro del juego. Todo esto es un montón, y bueno, justamente esta carrera te prepara para todas esas cosas. Después está el otro rol, que también es muy importante, que es el de productor. ¿Qué es lo del productor? Bueno, básicamente, el productor es como un gerente del proyecto. Es el que organiza todos estos roles que tienen formaciones muy distintas, que vienen de distintas carreras, que piensan diferente, para que puedan juntos potenciarse y hacer un producto. El productor potencia a los otros, pero dirige, pone un poco de orden y también se encarga de la visión comercial y del contacto de ese equipo con el mundo. Es el nexo. Entonces, a ver, funciona dentro de un desarrollador como productor interno, como producer o product owner, cuando se aplican metodologías ágiles, o puede estar dentro de un publisher justamente hablando con un productor directamente para ver cómo ese juego se publica, cómo llegan las consolas. Hay varios roles con esto, pero muy importante, un productor tiene que también saber de todo, especialmente de game design. Tiene que entender un juego como para poder pensar a qué público llegar, cómo es el mejor momento o cómo es que llegás de la mejor manera al público objetivo, entender un poco de negocios y obviamente saber de game design y saber un poquito de arte y de programación. Justamente es como si vos sos game designer y sabes un montón de cosas, después aprendés cómo organizar un equipo para ser productivo y sos productor. Todo esto también lo van a ver, hay varias materias de producción. Y algo muy importante, que no solamente acá se enseñan profesionales de industria, sino que ustedes van a estar trabajando toda la carrera en su propio portfolio. Es decir, cuando vos vas a pedir trabajo, aparte de la certificación del título que tenés, que ya garantice que vos estudiaste, hay una cuestión muy importante que es el talento. Vos tenés que tener un portfolio para mostrar de qué sos capaz de hacer. Y durante toda la carrera vas trabajando en materias donde vas haciendo diseños y de juegos y prototipos y un montón de cosas que puedan mostrar tu talento para crear juegos, para justamente tener este rol de diseñador y de productor. También hay algunas cuestiones de laboratorios y materias extras profesionalizantes donde vos trabajás directamente en hacer productos que puedas mostrar en el portfolio. Mira, este juego lo diseñé yo, acá está, jugalo, míralo. Este documento lo armé yo, este plan de producción, esta conceptualización de un modelo de negocios para este juego lo hice yo. Todo ese tipo de cosas son las que van a desarrollar en las materias y también en algunos laboratorios donde van a expandir esto. Entonces, no solamente van a aprender un montón de conocimientos de profesionales que están trabajando en la industria, que les van a enseñar los gajes del oficio y cómo se trabaja en la industria, sino que van a terminar con un portfolio que puedan mostrar para poder demostrar su talento cuando uno empieza, que no tiene experiencia, pero en realidad sí la tiene porque estuvo trabajando, por toda la carrera vas trabajando cómo se trabaja en la industria y vas a poder mostrar parte de ese trabajo. Bueno, esto es un poquito el rol y otra cosa que quiero contarles es cómo es la inserción laboral. Y este gráfico está acá, es del Observatorio de la Industria que hacemos desde ADVA.
que muestra cuánta gente está trabajando en cada uno de los roles que hay en la industria, en cantidad de gente. Y van a ver que hay dos liñitas. Una es, la línea más oscura es los que son freelancer, y la línea más clarita son los que están trabajando en relación de dependencia dentro de un estudio, de una empresa. Como ven, lo que más hay es programadores y artistas, básicamente, porque en un equipo, algo no dije antes, estos roles, siempre, para hacer un juego necesitas que alguien ejerza alguno de estos roles que vimos antes, ¿no? Que alguien sea el productor, que haya game designer, que haya programadores, que haya artistas. Lo normal es que haya varios programadores, varios artistas, al menos un game designer y al menos un productor. En proyectos súper grandes, que no es tan común, puede haber más de un game designer. Bueno, yo trabajé haciendo un MMO en donde trabajan muchos game designers, haciendo quests, haciendo cosas. Bueno, ese es un ejemplo de proyecto grande. Lo que pasa es que no se puede hacer un juego sin que alguien tome el rol del game designer. Es fundamental, es lo único que no puede faltar. Porque hasta, digamos, se puede hacer juegos que no tienen mucho arte, se pueden hacer juegos hasta que tienen arte malo, pero que son divertidos y funcionan. Hay juegos que no están programados porque están usando un engine de muy alto nivel, donde simplemente se construyen niveles y si están bien armados esos niveles son divertidos. El programa puede estar medio mal que se cuelga, pero si el juego es divertido lo vas a creer. Pero si no hay un escena, no hay nadie que se encargue de que ese juego es divertido. Y ese es el rol fundamental. Y el productor, si no hay alguien que organice toda esa gente con un montón de saberes, bueno, nunca se termina y no llega al mercado. Y bueno, después están los roles que van a ver de game design y de productor que tienen menos gente, o sea, hay menos puestos de trabajo, pero son más buscados. Y para que vean eso, acá tengo, bueno, ahí está la leyenda que faltaba para explicar los colores, que me voy a correr de acá, para que me voy para el otro renglón, ahí está. ¿Cuáles son los rankings más difíciles, según las empresas, de conseguir? ¿Cuáles son los puestos más deseados? Los que más cuesta conseguir a una persona de idónea. Esto tiene que ver con también la cantidad de gente que hay dedicándose a eso y también con el nivel de, digamos, profesionalismo, experiencia que se necesita para trabajar en la industria. Un programador junior puede entrar bien en cualquier empresa, aunque sea medio malo, pues puede aprender. Un artista puede ir mejorando, pero justamente en algunos roles es mucho más importante tener experiencia, ir adquiriendo ese conocimiento. Y les voy a mostrar esto. El primer rol es el rol de comercialización, que es uno de los subroles de digamos, el productor, el que poder llevar el producto a un mercado correctamente. ¿Por qué es uno de los más difíciles? Bueno, porque hay pocos y este rol justo es como para un productor que ya tenga bastante experiencia. O sea, y que ya tenga mucha experiencia de game design, que tenga mucha experiencia, como hay menos que tenga esa experiencia, es muy buscado. Desarrolladores, como se necesitan mucho, es uno de los más buscados. Y game designers, porque si bien hay menos lugares, se necesita gente capacitada, también hay menos gente que estudia o que se profesionaliza esta carrera, por lo tanto, tienen una inserción laboral muy alta, pues son muy deseados. Y después, producción, que es otra de las cosas que vamos a aprender en la carrera, que también se necesita alguien que tenga los skills de game design, que entienda de programación, que entienda de arte y que entienda de todo esto como para poder organizar un equipo. Y si ven, hay uno, productor siempre hay uno por equipo y no hay más, alguien es el que organiza, son muy importantes y muy deseados. Después, obviamente, viene arte y después viene todo lo demás, todos los otros roles que están ahí. Esto es como para que tengan una noción real sacada del Observatorio de la Industria de cuál es la inserción de estos roles. Bueno, una cosa más que hay que entender de estos roles, que son roles. ¿Qué significa? Que un rol lo puede ejercer más de una persona. A veces, digamos, bueno, de hecho yo he ejercido mucho estos roles a lo largo de la carrera, e inclusive a veces uno puede ejercer más de un rol a la vez. Por eso también es algo que está bueno que sepan, que también hay programas de doble título, que ustedes se reciben de una carrera, cualquiera de las Image Campus, pueden hacer las materias que le faltan para recibirse del otro título y tener una especialización más. Eso también es muy útil en la industria para darte más flexibilidad y tener más profundidad en tus conocimientos. Bueno, todos estos roles, como decía, uno puede ser un artista y game designer, programador del artista, o sea, puede tener más de un rol en el equipo al mismo tiempo. Igual siempre alguien tiene que ser ese rol. Alguien tiene que encargarse de estas cosas, aunque sea una misma persona, ¿no? Porque esta cosa que no les recomiendo. Pero hay un par de roles que están en conflicto. Un conflicto que quiero explicar porque es importante para que entiendan la dinámica de estos roles. Hay dos roles que no los debería tomar la misma persona. Y esos roles son justamente productor y diseñador de juegos, que son los roles en los de 60 esta carrera. ¿Y por qué no los tiene que tomar? Porque el productor, como un gerente del proyecto, tiene que ver también temas financieros, tiene que mantener el scope, el alcance del juego, tiene que asegurarse de que el juego se termine
cuando tiene que estar para publicarse, que se usen los recursos que hay y que no se pase, porque si no, la empresa que hace el juego se puede fundir. Y el trabajo del diseño de juego es hacer el mejor juego posible. Entonces tenés a alguien que quiere estirar el scope, que quiere meter más cosas, que quiere hacer que el programador vuelva a programar todo, pero mejor, que el artista haga más y mejores gráficos, cambiar el sistema de juego por algo mejor. Siempre está pensando en evolucionar el juego, lo cual implica agrandar este. Y el productor está tratando de mediar entre todos los roles, tratando de mantener ese scope en el tamaño que se puede tener, en lo que se puede gastar. Entonces hay un conflicto intrínseco. Uno quiere agrandar el alcance y otro quiere achicar o mantener del mismo tamaño, no achicar, sino mantener. Entonces dice, bueno, ¿quieres agregar esto? Saquemos esto otro. Ahora, si vos sos la misma persona que tenés estos dos roles, es como discutir con uno mismo, y bueno, va a ganar el rol que te sientas más fuerte. Pero la idea es que de estos dos roles en conflicto salga una interacción entre dos personas, una negociación, hablar y demás. Son el productor es el que organiza el equipo, pero el game designer es el que le dice a todos cómo tiene que ser el juego. Entonces esos dos roles trabajan muy intrínsecamente y al ser dos personas distintas, esos dos roles pueden trabajar y lograr que se haga el mejor juego posible con los recursos que se tiene, que eso es lo que se necesita para triunfar en la industria. Porque si nos vamos con un scope tan grande que no lo podemos terminar el juego, el juego termina abandonado. Y si por otro lado achicamos el juego para ahorrar y no nos procuramos de que ese juego sea divertido y tenga calidad, ese juego es un juego basura que no ve muy lejos. Entonces, justamente de esta interacción, estos dos roles que son centrales y que están muy íntimamente relacionados, pero que están diferenciados dentro de un desarrollador, de una empresa de desarrollo, es que sale esta magia del el mejor producto que puedes tener con lo que puedes hacer. Así que bueno, esto es como para explicar un poco el panorama de cómo se trabaja. Lo último que quiero contarles es un poquito del ciclo de vida de un videojuego. Básicamente, mucho de todo lo que uno puede decir que se produce tiene estas tres partes: preproducción, producción y postproducción. Es decir, lo que se hace antes, durante y después. Pero en los videojuegos es un poquito distinto. La preproducción implica toda la parte de prototipado, de conceptualización, este rol que yo les decía de concept game designer. La parte de producción es hacer el juego en sí, que tiene que ver con lo que hace el level designer y el narrative designer. Bueno, ya el narrative designer también trabaja en la primera etapa de conceptualización, pensando la historia del juego. Y después hay la etapa de postproducción, que a diferencia de lo que puede ser una película, que lo que es que se filma, se postproduce y después se lanza, acá la postproducción en videojuegos es después de que el producto se lanzó al mercado. Porque la producción trata de actualizar el juego, ver cómo la audiencia responde a ese juego, cómo mejorar ese juego, cómo captar más público, cómo que las reviews mejoren para que la gente quiera comprar más el juego, o que el juego se lo bajen más, o ajustar la mecánica de monetización de un juego para que gane más dinero. Y todo eso lo hace un game designer especialista en negocios. Uno que entiende de producción, que entiende de negocios, que entiende de la mecánica y que puede hacer eso. Y justamente eso es algo que también van a ver, van a tener materias de economía de videojuegos, de monetización, van a poder aprender el negocio de hacer videojuegos. No solamente hacer videojuegos, sino cómo hacer que esos productos sean viables comercialmente y que se pueda vivir de esto. Y justamente es otro de los roles que está, digamos, a medio camino entre un productor y un game designer, que es la parte que se trabaja en la producción. Ahí sobre todo trabaja el game designer ajustando, es como una mezcla de level design y business que está inmerso en estos dos roles. O sea, básicamente eso es lo que van a ver en esta carrera, es lo que van a ver a lo largo de la carrera. Y bueno, ¿cómo es la carrera? Esto lo pueden ver en el sitio, esto es más o menos lo que se ve en la página de Image Campus de todas las carreras. Son 5 cuatrimestres y en donde van a progresivamente trabajando en varias áreas y de hecho van a trabajar con un montón de personas de la industria que les van a ir compartiendo su visión y sus conocimientos y experiencia en cada uno de estos roles. Entonces van a ir trabajando y generando portfolio y creciendo. Un poquito un gráfico más complejo, que acá están todas las materias, sus relaciones, como esto también está por ahí, de cómo se relacionan cada una de estas materias entre sí, de la documentación, de cómo es el trayecto. Pero bueno, esto es un poquito un panorama, así que lo que yo quiero ver ahora es si hay dudas, consultas y poder explicar todo lo. Pero quería dar este panorama al principio como para que tengan una noción general de hacia dónde va esta carrera, qué es lo que van a ver, qué es lo que van a aprender. Así que bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta por el Bien, chat? ahí abrimos entonces Dale. momento de preguntas. Ahí estoy mirando porque hay algunas preguntas que me han llegado por privado, veo. Mientras si quieren ir dejando el resto de las personas.
Bien. Acá me estaban preguntando, esto apenas empezó la charla, si en esta carrera se verá algo de programación. Sí, un game designer tiene que poder entender lo suficiente de programación como para poder realmente comunicarse efectivamente con un programador y también poder prototipar las ideas y probarlas. Así que van a ver de programación, mucho de conceptualización, inclusive van a tener algunos laboratorios donde van a profundizar en distintos motores como para poder entender, porque el game designer también mete mano en el juego a través de los motores y demás, para tocar los niveles y un montón de cosas, y tiene que entender esa tecnología. Entonces van a aprender los rudimentos, no lo suficiente como para hacer el recontrasistema, porque no es lo que necesita un game designer, pero entender perfectamente cómo programar y cómo meter mano y cómo poder hacer un prototipo y probar ideas efectivamente, ¿no? Porque hay toda una etapa creativa que tiene que ver con eso, ¿no? Así que van a tener un competente, no es el centro, sino que está dado todo de programación, lo que ustedes necesitan saber cómo iniciar. Siguiente Muy pregunta. bien, Ero. Ahí tenemos a Guido, que está levantando la mano, pero antes había otra pregunta, me había llegado. Voy a ir por orden. Guido, anda preparándote, porque después de esta pregunta te voy a habilitar. Y después veo ahí también que dejó otra Luisa. Así que vamos por orden. Esta pregunta es súper interesante y es cómo hace un game designer para mostrar su trabajo, porque no tiene demo reel. Sí tiene demo reel porque justamente en un video de gameplay lo que estás viendo es lo que hace el jugador y eso que hace el jugador en un videojuego es lo que diseñó un game designer. Se ve no en el arte, no en la programación, y la programación inclusive a veces es más efímera, sino en lo que es el juego. Entonces, un game designer demuestra su talento mostrando documentos de diseño, mostrando prototipos o videos de juegos que él diseñó, de que ustedes van a trabajar. También una cosa interesante es que esta carrera en varias materias, van a trabajar junto con estudiantes de programación y estudiantes de arte y van a hacer proyectos conjuntos para el portfolio de los tres en donde ustedes van a estar más abocados en que el juego sea divertido y cómo es la experiencia del juego, el programa más en implementarlo y el artista más en hacer arte. Van a tener ese tipo de cosas en el portfolio. Al fin y al cabo, lo que se va a demostrar es que los juegos que ustedes diseñan son divertidos y eso se puede ver en un video, se puede ver en un prototipo y ustedes van a hacer todas esas cosas. Y también, obviamente, en documentación, qué tan buenos son, que alguien que te contrata un diseño quiere saber qué tan bueno es expresando sus ideas, generando documentación, haciendo planes, todo eso van a practicarlo y van a tener digamos, ejemplos de cosas hechas por ustedes que van a poder mostrar. Muy bien, habilitamos entonces a Guido. Gracias, Ero, por la respuesta. Guido, ahí te habilité para que puedas hablar. Hola, buenas. Entré un poco tarde. Yo soy una persona que me recibí en Córdoba Uh -huh. como técnico de videojuegos. Hoy en día no me encuentro en el mercado trabajando la parte de videojuegos, pero sí desarrollo por la parte de VR, hago un poco de todo. Tengo bastante conocimiento. Quería saber, no sé, quizás ya lo preguntaron o ya lo habían hablado, si solamente va a estar abocado al desarrollo sobre una sola plataforma o sobre varias plataformas o está abierto a todo. Sobre todas las plataformas. Un game designer hace juegos para todas las plataformas, en todos los motores y en todo. Hay de todo. Y Bien, lo que enseñas es a diseñar, a bien. crear, a conceptualizar y a poder aprender las herramientas de producción para organizar un equipo. Sea, y van a ver, de hecho, en la parte de programación, van a ver varios motores. Van a ver Godot, Claro. van a ver Unreal, van a ver eh, Unity, van a ver varias cosas Y como en este parte caso del también, desarrollo. digamos, podría validar algunas materias que yo ya he estudiado en la carrera o no tengo posibilidad Eh, porque no estaba dentro de Mage. No, sí, sí, sí. Si vos tenés materias aprobadas, podés mandarlas y analizamos según los contenidos. Lo que tenés que enviar para eso es la materia y el programa. Y nosotros nos fijamos en el programa de esa materia qué tan compatible y aquellas cosas que realmente ya puedas demostrar que las tenés aprendidas, se pueden dar equivalencias. Hay que Ah, aprobarlas, las tenemos que sí, sí, sí. analizar, no son automáticas. Lleva un tiempo, nos mandás el programa y las materias y el certificado, ¿no? Sí, 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 De que sí, todo esté totalmente. aprobado se analiza y bueno, el coordinador del área determina qué materias se te pueden dar por aprobadas. O sea, yo y Ahí otra gente sume mi más, ¿no? mail para que yo después, en todo caso, Guido, mandame todo a mí, aclarame tu nombre completo, por Dale, favor, en el mail, poneme, yo estuve en la charla de Game Design, soy la persona que quiere convalidar materias. Eso vos perfecto, me lo perfecto. pasás y yo me encargo después de ponerme en contacto con Ero y además con el secretario académico, porque el secretario académico también tiene que hacer todo un trabajo burocrático, administrativo, que eso el Sí, coordinador no sí, lo hace, el coordinador ve el plan y te dice sí o no. Si eso dale. está ok, Sí, claro. nuestro Por eso te decía que es más secretario. personas. Claro, Sí, 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 totalmente, es totalmente. complejo, Es porque es educación complejo. formal, ¿viste? Entonces es complejo. Sí, sí, Entonces sí. nosotros tenemos que verlo ahí con el secretario para ver cómo se hace todo ese pase.
Así que yo te dejé ahí mi correo en el chat y Leandro, ¿verdad? Leandro es mi nombre, exacto. Me Perfecto. mandás todo ahí y seguimos en contacto y por esta cuestión que es más administrativa otra cosa. Sí, sí, totalmente. Y Bueno, lleva tiempo, ¿sabés lo que lleva sí, tiempo? sí, sí, Porque sí, como totalmente, yo tengo que totalmente. analizar, después tiene que ver, lleva tiempo eso. Sí, 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 Pero yo sí, lo se comprendo. puede. lo que te sugiero, si no tenés el analítico y lo que es toda la parte donde Sí, está el desarrollo académico, sí, sí, anda lo tengo. pidiéndolo ya. Ah, bueno, Sí, sí, buenísimo. lo tengo a mano. Así que Golazo, entonces, sí, te lo puedo enviar. exacto, pasámelo entonces y nosotros avanzamos, así te damos una respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. A vos, Guido. Seguimos, por orden de preguntas. Teníamos a Luis, contame, ¿sos de México? Puede ser, si no vi mal, me interesa, porque nos tiraste una data súper interesante. Y mientras leo tu pregunta, Luis, ¿cómo es la posibilidad para Aero, ¿no? ¿Cómo es la posibilidad de entrar al campo laboral para un game designer recién graduado? Porque hacer un rol central generalmente pide experiencia. ¿Cómo es el campo para los diseñadores junior? Muy buena pregunta. Bueno, justamente esa es la diferencia entre una carrera. No sé si alguna vez escuchaste el término de ingeniero de papel, que es de otras disciplinas, cuando dicen que alguien, no sé, curso de ingeniería o cualquier carrera, sale con todos los conocimientos, pero nunca hizo nada en la práctica. Entonces, le falta esa experiencia práctica como para que pueda validar sus conocimientos. Justamente el enfoque de cómo están presentadas las materias y los laboratorios, hay materias extras, también hay otra cosa más que son, digamos, actividades que ustedes pueden participar, hay una cierta cantidad de puntos que tienen que juntar en actividades trabajando en la industria y demás, de talleres, charlas, conferencias, game jam y cosas que más. Todo eso va a hacer que ustedes tengan experiencia real y que la puedan demostrar con un portfolio que va a estar armado con todos los trabajos prácticos que van a hacer ustedes durante toda la carrera, inclusive trabajando y coordinando con otra gente como se trabaja en industria. Entonces, no es que vas a tener cero experiencia, vas a tener todos los conocimientos teóricos, todos los prácticos y un portfolio como para demostrar hasta dónde puedes llegar. De hecho, el proyecto final es un juego que se hace interdisciplinario con otras carreras. Así que esa es la idea. Entonces, vos cómo podés demostrar tus conocimitos. No, no hiciste, trabajaste en la industria, pero sí trabajaste haciendo juegos y podés mostrar esos productos como parte de tu portfolio. Muy bien, clarísimo, profe. Espero que se haya respondido, Luis. Cualquier cosa, seguí dejándonos preguntas ahí en el chat o si no, habilitamos micrófono como quieras. Después teníamos a Juan Guevara. Pone buenas tardes, mi consulta es más administrativa. Quisiera saber la modalidad cursada, es decir, se cursa todos los días y la franja de horarios. ¿Cómo sería la dinámica, Boyero? Por lo menos en la experiencia del Sí, último año. no, es así. Se cursa, esta carrera en particular se cursa a la noche, la franja de 18:30 a 22:30, y se cursa presencial, se cursan materias de lunes a miércoles. Son 3 días seguidos. ¿Por qué? Porque jueves y viernes no es que no tiene nada que hacer. Esta carrera implica que ustedes trabajen y hagan muchos proyectos. Entonces se les da esos días para que puedan trabajar, dedicar tiempo a los proyectos, a los programas, a los documentos. Es de trabajo y todo eso. Y aparte, estas prácticas extracurriculares, que son laboratorios, actividades que son imprescindibles para que ustedes generen su portfolio, se desarrollan mayormente en este jueves, viernes, sábado. Con lo cual, ustedes tienen unos días asignados para que puedan estar, porque no es solamente cursar y ir a escuchar, es trabajar y mucho. Entonces, está pensado en el programa de materia concentrar la parte de asistencia a las materias, que la mayoría son presenciales, el primer año son todos presenciales, después se van a incorporar algunas que son virtuales, o sea, en la distancia, pero bueno, tiene esos días para trabajar y desarrollar. Así que eso más o menos es. Después, bueno, cada materia te va a llegar toda la información de cuándo cursas cada uno, pero está concentrada en esa franja y en esos primeros 3 días. Muy bien, clarísimo. Muy, muy buena respuesta, porque aparte es verdad, es una duda re común. Y de hecho estoy viendo que Pablo también preguntaba algo ligado a que tiene que ver con los inicios. Para que sepas, Pablo, el único inicio que tenemos programado es marzo. O sea que si no puedes entrar este año, ya tendrías que esperar al año que viene. Si no, en su defecto, eh, podrías hacer, si no puedes hacer la carrera, tenés el trayecto de formación profesional de Game Design, que ese sí se cursa 100% online, dura 9 meses. Y está más pensado para alguien que ya cuenta con algo de experiencia, no para alguien que recién sale del colegio y está queriendo dar sus primeros pasos. Ejemplo, sos un desarrollador, un programador, o sos un productor que viene de otro palo totalmente distinto y te querés especializar en videojuegos, el trayecto te va a servir. Y lo ligo con esto porque justo tenía una pregunta por privado que me habían puesto cuál es la diferencia entre la tecnicatura y el trayecto de formación profesional y como Ero justo da las dos cosas, viene al pelo. Exactamente. Bueno, justamente, la idea en Game Design es
aprendes todo lo que tenés que saber para trabajar en la industria como game designer y productor, desde cero, desde el cero. Y el trayecto está pensado como para que vos ya sabes, no sé, ya sos un programador, pero te falta, querés saber más de game design. O ya sos un productor y querés saber más de game design. Hay muchos trayectos, hay un trayecto de programación, uno de producción. O sea, cada una de estas áreas, aparte de las tecnicaturas, tenemos trayectos. Entonces son un profesional que ya está trabajando en la industria o que ya tiene una área de conocimiento para que incorporen nuevos skills. Por eso es más corto, pero es más intensivo. La carrera está más gradualmente para que sepas todo. Una cosa importante que tienen que saber es que hay como una especie de curso de nivelación inicial, que es un curso asincrónico que lo van a hacer online, en donde van a ver lo mínimo que tienen que saber de todas las materias. O sea, aunque no sepan nada de videojuegos, se nivela con los conocimientos mínimos que tienen que saber de lo que tienen que saber de programación, lo que tienen que saber de artes visuales. Todo eso se concentra para que ustedes puedan entrar a las materias con el nivel mínimo para aprender todo. Pero por eso, toda la carrera te lleva desde cero al máximo. El trayecto ya asume que vos al menos tenés experiencia en alguna de las ramas del diseño digamos, en diseño de juegos, de la producción de juegos, y se concentra en enseñarte todos los conocimientos que son de game design para agregar a los que vos ya tenés. Esa sería la diferencia. Es un poquito más avanzado el trayecto, implica que vos ya tenés algún conocimiento de algo, si hiciste alguna otra carrera, aunque no sea una carrera de videojuegos, porque tenés ciertas nociones a las cuales querés complementar con los conocimientos de game design. Esa sería la diferencia entre las dos cosas. Y uno dura 5 cuatrimestres, y el otro dura un año, o sea, 9 meses. Buenísimo. Nos re sirve esa aclaración porque sé que tenemos ahora en la charla gente que también estuvo viendo el trayecto. Esta la respondo yo, que es cuántos años dura la carrera virtual, que ya lo aclaré en chat por las dudas. No lo consideren como una carrera virtual, no está contemplada así. Esta carrera, como dijo bien Ero, es presencial con algunas cositas, algunas materias virtuales, pero que cuando decimos virtuales, lo aclaro por las dudas, es en esta modalidad, como nos estamos viendo ahora en vivo por Sincrónico. Zoom. Exactamente, eso está bueno que lo sepan, no, no es que ves videitos tipo a lo YouTube, no, tenés un No es educación a profe, distancia. Es una clase que vos estás exactamente. en el aula o estás en tu casa, el profesor explicando y vos haciendo cosas. En ambos casos vas a estar con una computadora trabajando y un profesor explicándote cosas. Exactamente, la idea es que siempre le puedan sacar y exprimir al máximo al profe, ¿sí? Así que en ese sentido, no lo piensen como una carrera virtual por las dudas, eso lo aclaré recién en el chat, ya Sebastián lo pudo ver. Y de paso les comento, porque me van a preguntar, ¿y dónde se cursa? Bueno, es acá en Salta 239, en Capital Federal. Estamos a 2 cuadras de Avenida Mayo y 9 de Julio, para quienes no ubican. Estamos muy cerquita, en línea A, B, D, todo el Metrobús, así que estamos súper cerca. Incluso para quienes vengan de fuera de capital, tienen el acceso al tren y al subte bastante a mano. Así que en ese sentido, para que lo vayan pensando. Después, mira, Ero, te cuento acá, Luis nos ponía que está en Argentina ahora, confirma que es de México, entonces buenísimo, buscando dónde estudiar en toda Latinoamérica. Y decía que la pregunta, Luis era el que había preguntado con el tema de la inserción laboral para un game designer junior, ¿no? Y ponía, la pregunta anterior iba más por el lado de saber si cómo es el campo de trabajo para los juniors, porque por más trabajos que se haga en la facultad, sin experiencia en el trabajo sigue siendo junior. En el caso de los programadores, entrar como junior es más sencillo por la cantidad de programadores que se requieren. Hago ahí una aclaración, ya lo de los junior con los programadores no es tan así, ¿eh? Cambió un montón. De hecho, hay un exceso de programadores junior ahora y están filtrando fuertísimo y lo estamos viendo acá. No solo porque nuestros egresados, además de que están entrando por suerte, se están destacando por sobre los demás juniors que hay en la industria dando vueltas, sino porque también estamos viendo que hubo recortes muy grandes en empresas de desarrollo y han limpiado a los juniors fuerte con los programadores. Así que ya no es más la vedette del verano el programador junior como era antes. En ese sentido, la competencia se vuelve cada vez más fuerte, ¿no? Déjame contar un poco de esto, Sí, que es que en Game Design, como expliqué, hay muchos subroles, hay muchas cosas distintas que hace. Y de repente, yo digo, siempre se necesita al menos uno, pero hay varios proyectos que necesitan más de uno. Y hay posiciones junior, porque de repente es como todo, entras como junior y capaz que trabajas con un diseñador principal, pero le resolvés cosas, o te pones a diseñar algunos niveles, o escribir descripciones. En todas las empresas siempre se necesita mucho trabajo de game design y a veces cuando los proyectos son muy grandes se necesita mucha gente y hay posiciones para juniors. O sea, o estás necesitando a alguien para empezar a prototipar cosas
y que estés trabajando en un equipo. Y generalmente en los estudios es como que los juniors entran para asistir, para trabajar a la par de otros que ya tienen más experiencia, irlos formando y a partir de ese crecimiento la empresa va formando más equipos de haciendo videojuegos. Entonces, hay lugar para los juniors, hay muchas posiciones en donde si tenés al game designer con mucha experiencia y que te cobra mucho, te conviene que para ciertas tareas que requieren conocimiento, experiencia, pero que digamos que son a veces un poco más mecánicas, necesitas alguien que venga y pique piedra un poco, ¿no? Entonces, para que no tengas un tipo que es genial, no hagas a Kojima teniendo que hacer clic en insertar, no sé, asset o escribir la descripción de ítem, no sé, hay laburo para gente con más y con menos experiencia, siempre se necesita, entonces hay un lugar. No es que si no sos un experto, no servís a la industria, no, todo lo contrario. Y también hay una cosa que es real, que la carrera de videojuegos no es la única salida laboral el agarrar y trabajar en una empresa. Es muy bueno eso porque puedes adquirir mucho conocimiento. Las empresas se la pasan contratando gente con menos experiencia, es una cuestión mercantilista. Te sale rentable contratar gente que tiene menos experiencia, que le puedes pagar menos, pero que puedan hacer un trabajo porque tienen el conocimiento, porque estudiaron, y después para hacer ciertos trabajos y cuando tienen más experiencia los pones en proyectos más importantes dentro de la empresa o vas rotando gente. Pero bueno, según la estrategia de la empresa. Pero hay otra faceta que es re importante, que es la faceta de ser emprendedor, de que vos hagas tus propios juegos y te hagas tu camino en la industria. Y para eso es como lo que tenés que tener, primero capacitarte bien, aprender todo lo que puedas y empezar y juntarte a grupos, e ir a jams y ganar experiencia de muchas formas, capaz de hacer tu propio camino. Hay un montón de programas y cosas que ayudan a gente que está empezando, por mencionar uno, para que después lo busques, mi primer videojuego profesional, MPB, uno de los programas de ADVAC, la Asociación de Videojuegos de desarrolladores de videojuegos de Argentina, son programas orientados a que gente que está queriendo empezar pueda dar los pasos como para transformarse en una empresa y demás. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces hay muchas oportunidades para alguien que realmente entiende lo más importante del desarrollo de videojuegos, que es el diseño de los videojuegos, de la jugabilidad o de organizar grupos. Y sí, por ejemplo, también como productor, también hay mucho de productores junior que empiezan con proyectos pequeños o que empiezan de asistente de otro. Hay lugar para, digamos, como la industria siempre está en crecimiento, siempre se necesita más gente. Y por lo tanto, como no hay tanta gente con experiencia, siempre terminan contratando también a gente que no tiene experiencia para formarla. A veces, de hecho, algunas empresas prefieren, yo lo he hecho en mi empresa, contratar a alguien que tenga los conocimientos, pero que no tenga tanta experiencia para poder formarlo en el tipo de diseño o en el tipo de juegos que quiere hacer la empresa. Entonces, como que tenés todos los conocimientos de base, que lo consigues con una carrera como esta, y toda la perfeccionamiento y demás la hacen al estilo de lo que quiere ese estudio. Entonces formás a tus recursos como vos querés. Que a veces, si viene alguien con mucha experiencia y con ya algunos vicios, no se los vas a poder cambiar. Pero si a veces tienes menos experiencia, lo puedes adaptar mucho más a tu modelo de trabajo, a tu modelo de producto que querés crear. Así que sí, hay laburo para todos. O sea, no es que por ser sueno no vas a conseguir. Obviamente que alguien que tiene más experiencia va a poder cobrar más y quizás pueda aprovechar algunas oportunidades mejores, pero hay lugar para todos. Sí, Creo que incluso extendí un aporto poco. algo ahí, Ero, que yo lo estoy viendo porque en general viste que tengo bastante también contacto con los egresados. Lo que está pasando mucho que se van recomendando entre ellos una vez que se van Sí. metiendo. Hace poco con Jam City se llevaron, había dos pibes laburando acá egresados, se llevaron dos junior más. Después también en Globant había gente de Game QA y de Game Design, se llevaron también egresados de la última cohorte de la carrera. Es como que se van recomendando, ¿viste? El Como networking decías es muy vos. importante, que Sí. conozcas gente, que te relaciones, es parte de trabajar en industria. Y eso es lo bueno de trabajar, digamos, estudiar en un lugar donde los profesores tienen mucha experiencia en industria, están trabajando en la industria, tienen empresas, donde los egresados están trabajando, hay mucho contacto con la industria y eso es muy bueno para ir conociendo gente y poderte ir vinculando con la industria. Sí, yo lo que noté en la última Global Game Jam, donde más se logran destacar los game designers es ahí, en las jams de videojuegos. Porque, ¿qué pasa? En las jams, que son donde desarrollás, para quienes no saben, hay varias durante el año, desarrollás un videojuego en 2 días, a los ponchazos.
Y ahí el game design es clave, porque muchas veces tenés que resolver con un arte media pobre, un desarrollo también súper humilde. Entonces la inteligencia game designer es fundamental. Y los mejores juegos siempre es porque el game designer la rompió. Y te lo dice mismo el equipo de artistas y desarrolladores. Entonces, ese tipo de networking, mostrarse, estar en las jams, como decía recién Ero, conectarse también acá en la carrera, no solo con profes, profesionales y otros estudiantes. Ir a jams está buenísimo y es lo que veo eso, los game designers es donde más suelen destacar y a partir de ahí también van haciendo conexiones, mismo se han fundado estudios también. El otro día un chico que vino a una jam, hace 4 años vine a las Global Game Jam acá a Image y en el medio conocí un chico acá artista y armaron su estudio de videojuegos, un estudio indie y que les ha ido bien. Y él no es egresado de Image encima, vino como game designer acá y se empezó a hacer un nombre en la comunidad. Así que todo lo que es networking, sí, sáquenle provecho porque el ecosistema está fuerte acá, por cierto, en ese sentido. Acá tengo Sí. otra preguntita más. Perdón, Ero, ibas a decir algo. No, iba a reforzar eso que justamente lo único que no puede fallar en un videojuego es el game design. Puede tener mal arte, puede estar mal programado, pero si no es divertido, no sirve por mejor Tal cual, arte que tenga. tal cual, sí, 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 exactamente. Han funcionado juegos que uno los ve y son muy malos a nivel visual, pero son O que se divertidos. cuelgan todo el tiempo, que son divertidos y no te importa. Bueno, Tal tuve cual. que reiniciar. Acá, mira, Juan Guevara y Sol preguntan justo se alinearon con el tema de ¿hay finales obligatorios o posibilidad de promocionar? Y bueno, y sumo, ¿cómo son las evaluaciones? Vamos a hacer dos preguntas en una ahí. Ok, bueno, vamos a. Es más, voy a compartir un poquito de nuevo este gráfico que me ayuda a mostrar esto. Esto es, fíjense que hay materias, para que vean un pantallazo de esto. Hay algunas materias que se pueden promocionar, hay materias que directamente tenés que ir a final. Hay 12 evaluaciones, 2 notas durante el cuatrimestre, que son los 2 parciales. Esos parciales pueden ser un examen, en algunas materias que son más corte teórico, puede ser un examen escrito. La mayoría son más trabajos prácticos, en algunos son 2 trabajos prácticos, en algunos un conjunto de trabajos prácticos y ejercicios que juntos te dan la nota de un parcial y de otro. Vos cursás esos 2 parciales. Las materias que son promocionables, si vos sacás en las 2 notas más de 7, no recuperás, no tenés que ir recuperatorio nunca. O sea, si te sacás menos de 4, vas a recuperatorio, pero solo podés recuperar un parcial. Si vos los dos los aprobás y con nota 7 más, esa materia es promocional, la podés promocionar, que significa que no tenés que dar final. Y si no, en los otros casos, porque hay materias que sí o sí es obligatorio dar final, o si alguno de los parciales no te sacaste 7 de entrada, o no, y si tuviste que recuperar uno, ya está, ya tenés que ir al final. Vas al final, que el final depende de la materia, puede ser hacer un trabajo práctico, puede ser dar un examen con preguntas, y en cuanto a los trabajos prácticos, algunos son individuales, algunos son grupales, va más la forma de evaluación adaptada a lo mejor para certificar que vos tenés los conocimientos de esa materia. Pero eso es un poquito el panorama de cómo es. Espero que con esto ven que hay Excelente. materias, hay Ex- correlatividades, también tenés que poder tener aprobada una materia para poder cursar otra, o tener aprobado el final de esa materia para poder el final de otra. Como casi cualquier carrera. Bien, a ver, ¿qué otras dudas nos queda? Sebastián Mesa, espectacular, realmente genial. Voy a preguntar por los aranceles. Ah, bien, está respondiendo Sebastián. Sebastián Benítez, me gustaría conocer un proyecto de un juego sigiloso, dice. Luis Tobar, gracias chicos, súper clara la respuesta. Juan Guevara, gracias. Bien, nos queda, tengo la última pregunta en carpeta. Si quieren dejar algunas más antes de que cerremos, que nos quedarán unos 10 minutitos como mucho. eh, Voy a leerte, Ero, porque esta me llegó por privado, no estaba ahí en el chat. Dale. Me pusieron. A ver, ¿dónde estás? Perdón, porque las estoy pasando en un blog para que no se me pierdan por el orden. Ah, está buenísima esta pregunta. Si estaba pensado para hacer esta carrera, para ejercer el rol de, si bien está en el título, pero bueno, capaz que no profundizamos tanto en la parte de producción, Ero. Me preguntaban si Sí, cómo está contemplado el tema del sí. rol del productor. Primero que lo que muchas de las cosas que tenés que saber de producción las necesitan saber todos los perfiles. Pero esta materia tiene materias específicas de planificación, de producción, hay también materias de laboratorios de metodologías ágiles. Aprenden no solamente todo lo que es de game design, sino el resto de las cosas que tiene que saber alguien para hacer producción. También toda la parte de negocios, que está más relacionada a producción.
de modelos de negocios, de marketing, de economía de videojuegos, de monetización. Todo eso lo van a ver en materias. De hecho, conmigo, les cuento un poquito, yo en esta carrera doy varias materias y estoy dando una materia en cada uno de los 3 años. En el primer año doy la materia de creatividad y narrativa, en la segunda doy la de economía de videojuegos y en el tercero doy la materia de monetización, de cómo hacer dinero con tu juego. Todo eso, que son esos últimos dos, son muy importantes dentro de lo que es los saberes de un productor, lo van a ver y está, digamos, el foco, para que entiendan, el foco principal es el design, pero se ve también todo lo relacionado con producción. De hecho, por eso está en el título la palabra producción. Tecnicatura superior en producción y diseño de videojuegos. Salís para poder trabajar de productor y para poder trabajar de game designer. Lo que pasa es que todo game designer tiene que saber mucho de producción. O sea, todo productor tiene que saber mucho de game design. Y el game designer tiene que saber mucho de game design. Así que por eso se ven las dos cosas juntas. Excelente, buenísimo. Bueno, veo que ya no quedan, estuvo intenso, ¿eh? Muchas preguntas con respecto a la charla anterior, hubo muchísimas más en muy poco tiempo. Si no quedan más dudas con respecto a bueno, lo que es la tecnicatura, recuerden, yo ahora les voy a estar dejando acá mi correo nuevamente, lo dejo una vez más para que no se haya perdido en el chat. Eh, si necesitan, por ejemplo, hacerle alguna pregunta puntual al profe que si no se les ocurrió ahora, no hay drama. Me escriben a ese mail, yo se las hago llegar al profe. Recuerden siempre indicarme, por favor, nombre completo, un numerito de WhatsApp para poder tener un contacto más fluido y en qué carrera estuvieron, fundamental. Así yo sé a qué profesor o coordinador podemos hacer las preguntas, mismo por lo que tenga que ver con aranceles. Y de paso les estoy dejando nuevamente acá la dirección. Si quieren venir a conocer Image, está buenísimo porque este es un momento donde capaz está todo más tranquilo y podemos abrir todas las aulas, conocer todos los espacios. Recuerden que es una carrera que está pensada para la presencialidad, si bien tiene algunos días que van a ser por Zoom en vivo, vayan pensando, haciéndose una idea que van a tener que dedicarle a esto unas 7 horitas diarias, ¿no? Como cualquier carrera, ¿sí? Quienes Che, no cuenten con un ese tipo. incidente. No, les digo, no se pierdan de ir a Image y ver la colección increíble de consolas de todas las épocas que hay en las vitrinas de los distintos pisos. Es algo que no pueden perderse si les gusta el gusto. Sí, el famoso La museo colección Mounes. de Don Mounes, exacto, Exactamente. otro crack de lo que es game design, es muy conocido. Así que sí, vénganse cuando quieran. Incluso, a ver, no es necesario programar una entrevista previa, pueden venir directamente. Hoy, por ejemplo, vino un chico que había estado en una charla, se mandó directo, estaba por la zona y se pasó hace un ratito. No hay problema, pueden venir directo, ¿sí? Lo que sí les sugerimos siempre, si nos escriben de antemano por el tema también, así ya van teniendo una idea de la documentación, aranceles, etcétera. Más que nada, para que ya tengan un panorama de eso, porque capaz que ya vienen directamente a inscribirse, entonces para que ya tengan toda esa data de antemano y no tengan que parar tiempo en ir, volver, traer la documentación. De todas maneras, la nivelación, supongamos que la hacen y en alguna cuestión no les va bien y les queda floja, cuando empiezan las clases va a haber tutorías también. Esto bajado en criollo son clases de apoyo, que es otra cosa que nosotros brindamos aparte. Si tenés algún problema con una materia que no enganchás, eso se comunican con gestión educativa, que está acá en el primer piso, y dicen, bueno, yo tengo un problema con esta materia, no engancho, no entiendo, bueno, listo. Se combina un horario con un profesor referente que les va a ser de tutor para poder le dar las clases específicas que necesiten. Eso es algo que está bueno y está durante todo el año el régimen de tutorías y de mentorías. Después, centro de empleo, les voy a dejar el link para que lo chusmeen también, porque es algo que veo que están de todos lados preocupados y es lógico porque estamos en un momento donde hay mucha competencia. Acá les estoy dejando el link a mano para que puedan ver todo lo que hay. No solo hay de game design, de desarrollo, hay de ilustración, de animación 3D, hay de todas las cosas para que vayan chusmeando qué hay. Entonces, cerramos acá. Ero, te agradezco un montón por el tiempo, la verdad, y la paciencia. Nos has dado un montón de info que nos es re útil. A todos y todas del otro lado, gracias por el tiempo también, por estar presentes, el respeto también. Así que estuvo buenísima la charla de hoy. Bueno, no sé si querés decir alguna cosita más, Ero, antes de cerrar y ya nos despedimos. Bueno, espero que les haya podido transmitir lo que es el rol este, que es un rol que yo, bueno, ejerzo hace más de 20 años y lo amo, que es un rol que yo tengo mucha pasión, espero haberles podido transmitir un poco eso, porque uno de los condimentos fundamentales de cualquier game designer es eso, es la pasión. Así que bueno, espero podérmelos cruzar en Image
poder tenerlos de alumno y después poderlos cursar en la industria como colegas. Así que bueno, éxitos. Buenísimo. Bueno, nuevamente gracias, Cero. Y bueno, nos despedimos así. Saludos a todos y todas del otro lado. Y bueno, nos estaremos viendo prontito, seguro.